Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenido a el estreno de Tourist Bus en el canal. Un nuevo juego de Aerosoft. Nuevo me refiero en el canal porque de nuevo no tiene mucho porque ya lleva un buen tiempo en consola. Es un juego que es muy parecido a lo que es Fernbus. Vamos a ver el tema de la conducción, a ver si es que es lo mismo, más de lo mismo. Eh, pero tiene una distinta temática, se podría decir, ya que partimos con el personaje llegando al aeropuerto desde otra ciudad. Estamos en un sector que es turístico, por eso el nombre del juego. Es una zona costera, la isla Canarias creo que era, o no, la isla Virgen, algo así, no, la verdad es que no me recuerdo, pero algo con el tema de la isla, este juego. Y como ven, en la pantalla de la izquierda está el smartphone, que es donde tiene ciertos distintos puntos que todavía no se pueden visualizar. Pero en la parte de abajo, como pueden ver, está para salir de la partida, la configuración que aparece aquí, ¿cierto? Los botones del mando, las correcciones que se le pueden hacer al idioma, las unidades de tiempo, si queremos ver los tutoriales o no, sensibilidad de la cámara, cámara del volante, balanceo de la cabeza, vehículo, centrado automático, dirección asistida variable y la densidad del tráfico. La dejé, estaba en 100, así que la dejé en 90 para ir probando. Ahí vamos a ver si es que salen hartos vehículos o no. Lo que es lo gráfico tiene súper poco que tocar, más que lo que es el gamma, el contraste y el modo daltónico. Y en audio tenemos cierto volumen principal, música, voz, efecto y ambiente. Algunos los bajé, bueno, todos en realidad los bajé un poco. Y como ven ahí estamos en el 6 de enero de 2024. En la parte derecha y inferior está el mapa y sale la fecha, ¿cierto? Y la hora. Como ven estamos en el aeropuerto, varias tiendas comerciales y dice, bueno, al principio cuando uno empieza te da dos opciones. Hacer tu propia empresa o con rutas que vas a uno mismo a gestionar. O también está el otro modo de juego que es predeterminado por el mismo juego, que te da la ruta hecha, todo un poco más, ¿cómo se podría decir? Como más arcade, y el primero es más simulación. Tenemos, ahí como pueden ver, en la parte izquierda abajo dice la compañía, sal del aeropuerto y súbete a tu coche. Así que salimos del aeropuerto. Ahí está el nombre de la isla, Fuerteventura. Nada que es lo que está diciendo, pero eso es donde estamos. Es como una zona costera, pero a su vez parece como desierto. Y aquí está el vehículo. Esta vendría siendo una Range Rover, media fusionada con otro tipo de vehículo. Así que nos subimos con la X. Ahí está, dice, la compañía conduce hasta tu empresa. Eh, bueno, por lo que veo, ahí está para poder ver los retrovisores, igual que enfermos. Apretando el triángulo se despliega este tema de que podamos agregar los espejos. En este caso voy a dejar el derecho para poder ver cuando vamos en línea recta. Con la X podemos configurar lo que es el asiento, ¿cierto? Que no sé por qué no se mueve. A ver, no. Em, Aquí tenemos para alejar la cámara, ¿cierto? Vamos a dejarla un poquito más lejos ahí. Y eso voy a dejar ahí. Ahora voy a apretar triángulo, triángulo, saliendo, ¿cierto? Y a ver, ahí estamos. ¿Eh? La cámara se mueve bien.
Y ahora la prueba de fuego, voy a probar el volante a ver si funciona bien. Por lo menos se mueve, no va como muy acorde al movimiento que yo hago o el giro que hace el volante con el del vehículo como tal. De momento se ve que el volante es como un accesorio, no tiene mucho peso. Tenemos seleccionar marcha, apretamos hacia arriba y ahí ya estaría como el automático, entiendo yo. Quita el freno de estacionamiento con el cuadrado y acelera y frena, ¿cierto? Con R2 y L2. En este caso el acelerador y el freno volante. Aceleramos. Vamos a ver si tenemos otra. Si tenemos alguna opción con los botones. Ahí está la bocina, el R3. Ya, nos vamos a estar en la empresa, entonces seguimos ahí el GPS. Ahí se ven algunos buses. Yo diría que este juego es más antiguo que Ferbus. Ferbus, sigo insistiendo siempre que es como el de todos los que he jugado de Aerosoft, es como el más moderno. Y los buses son lo mismo. Los MAN, el MAN Lion Coach, el mismo que tenemos en el Ferbus. Al momento tiene dos DLC de pago son dos buses, un VDL y la nueva generación de los Man Lion. Pero la verdad es que yo por lo menos no los compraría porque valen $25 cada uno y el juego costa en oferta ahora 19. Entonces como que es un poquito exagerado el valor de los DLC. Los intermitentes son con las levas, en este caso con el volante. Y como les digo, eh, no se siente nada. Solo el volante funciona para poder hacer el manejo más fino, pero no se siente vibraciones ni esa sensación de peso, ¿cierto? Del volante, que por lo menos Fermus sí lo tiene. Tampoco se sienten las vibraciones ni nada de eso, pero por lo menos tiene un peso que hace que algo más real se sienta. Nos vamos entonces a la empresa. Mañana yo creo que voy a grabar un video de Pacific Drive, también un juego nuevo. Obviamente no tiene casi nada que ver con todo lo que he mostrado por el canal de NoRunner ni estos simuladores de buses, pero creo que la historia se ve bien y ahí vamos a ver qué es lo que pasa, si tiene buena llegada o no. Aquí hablamos a la izquierda. Aquí me subo el bordillo y aquí tenemos una tienda, un lugar para comer. Y aquí está la compañía. Y se aparca en el patio y sale del vehículo. Me imagino que en cualquier parte me puedo aparcar. Lo que me gusta es que la cámara gira con el. O sea, con el. Cuando uno gira la cabeza también. Entonces se ve bien hacia los lados. Ahí está. Vamos a poner el freno a mano. Con el cuadrado y con la X paramos el botón. Y con el círculo salimos. Ahí dice nombre de compañía. Vamos a poner el mismo que colocamos siempre.
Ahí no. Eh, Mantenemos presionado la X y acepta el nombre. La compañía dice, entra en tu oficina. Ahí están los vehículos. Esta es la oficina. Abre la puerta. El primer autobús. Ve al ordenador para comprar tu primer autobús. Ahí tenemos una impresora. El ordenador me imagino que es este. Inventario. Ahí salen cosas que para alimentarse. Estilo Alaskan. Recambio, tenemos para tener luces. Intermitentes, motores, limpiaparabrisas, routers, aire acondicionado, juego neumático, correa de distribución, latas de aceite, forros de freno, comida y inventario. A ver, aquí tenemos el otro ordenador. Y aquí, haz clic en este botón para abrir el mercado de segunda mano. O sea, podemos comprar buses usados. Luego elige uno de los vehículos disponibles, se mostrarán los detalles y la opción de compra. Y haz clic y mantén pulsado el botón de comprar hasta que hayas comprado el vehículo. El vehículo aparecerá en la lista de la flota. Continuar. Ahí dice flota, taller, vehículo nuevo, vehículo de segunda mano. Tenemos 200.000 euros para empezar. Así que podríamos comprar en realidad cualquiera de estos vehículos. Ahí igual aparece el Neoplan Skyliner. BB40, Mayo, Van Lion Intercity. A ver. Pero no aparece una foto, nada, o sea, no se puede ver el vehículo. Cambio de aceite. Esta, me imaginé que es una tipo van. 13.300. Me imagino yo que lo que está en rojo es que es lo que hay que cambiarle. Neoplan. Oh, esta está súper mala. Esta también debe ser un furgón. Mira, esta es la que se ve que está en mejor estado. Bueno, esta igual. Yo creo que vamos a comprar esta. Aunque la correa de distribución hay que cambiarla en marzo, estamos en enero. Ahí por lo menos la fecha se puede guiar ahí. Y el cambio de aceite dice diciembre. Y este cuesta 68.800 euros. Y en tiempo de entrega 7 días. Kilometraje 20.753. Comprémoslo, a ver, probemos. Dice, por favor, recoge tu vehículo el 6 de agosto de 24 en el puerto. Y, a ver, ¿cuándo lo entregan? 5 días. A ver, flota, disponible a las... Taller, vehículo nuevo. A ver, ya lo compramos. Dice el primer autobús, vea el reloj de pared para abrir el calendario. A ver si podemos adelantar el tiempo. Por eso me había preocupado. Dije yo, vamos a esperar tanto tiempo. Dice, haz clic en este botón para avanzar el tiempo hasta tu próxima cita. En este caso, el tiempo avanza hasta el día seleccionado. Alternativamente, puedes también hacer clic en un día del calendario para avanzar el tiempo. Continuar. Y el 8 llega. Entonces, lo presionamos. Avanzar el tiempo hasta el sábado. A ver, pero ¿a qué hora entregan el bus? Ah, ah, ah. Ya, avanzamos.
El primer autobús conduce hasta la bahía de Puerto del Rosario para recoger tu nuevo autobús. A ver, avanzamos como 7 meses. Miren, aquí hay 3 vehículos. Bueno, este está malo. ¿O no? Ah, no, sí se puede usar. Dice buggy, pero lo veo que no tiene ruedas. Está el que nos vinimos y está este también que dice asistencia en carretera. Vamos a mirar este. Le vamos a dar arranque. Ahí está. Y entonces nos vamos hasta el puerto donde está el nuevo bus. Hay un gimnasio ahí también. Parece que a todo eso se puede ir. Lo bueno que el GPS se activa solo. La cámara se centra sola. Salimos aquí. A la derecha. Y nos vamos. Y a la izquierda. La cámara la estoy manejando con el mando. O sea, el volante no te da esa opción de ver la cámara, de moverla. Solo cuando uno gira, como les decía, la cabeza gira con el mismo giro del volante. Estamos llegando bien cerca. Creo que es donde mismo donde salimos. A ver. Creo que sí. Ahí vamos a echarle un vistazo al mapa a ver de qué tamaño es. Lo puedo ver, el tiro a lo mejor yo creo, ¿eh? ¿O no? No. No, no era donde nos venimos porque aquí íbamos en una carretera. Puerto del Rosario. Aquí salimos. Ahí hay otra tienda comercial. Aquí pendiente de la velocidad. Dice conduce. Ah, no, todavía estamos con el mismo título. Se ve gente en los asientos, gente en la playa. Aquí hay un barco. Al parecer es el que trajo el bus. Hay un yate. Muy rápido. Son 30 kilómetros aquí. Bueno, los rayos del sol molestan un poco, pero no veo todavía que tenga una opción para bajar el parasol, por ejemplo.
muy lento porque esa es la velocidad máxima. Aquí doblamos a la derecha. Algo que no me gusta al momento es que al soltar el acelerador como que se frena demasiado y para retomar la aceleración cuesta. Ya, ahí está el bus, miren. Ah, el mismo man que tenía yo en Ferbus, lo utilicé en como Flixbus, uno bien cuadradito. Es más o menos moderno, no es antiguo. Aquí está, ¿ven? Es el mismo. ¿Qué se encuentra este vehículo quedar aquí tirado? Entonces, pone un freno de mano. Ahí, lo paramos y salimos. A ver. Vamos a ver nuestro bus. Ahí está, ¿ven? Exactamente el mismo man que en algún momento usé en Fernbus. Ahí está, el Lions Intercity. A ver, vamos a ver los manejos. Con la X se abre la puerta. Entramos. Ahí está, mira. Y con el triángulo, con el círculo, perdón, nos sentamos. Deja tu coche, dice, y conduce el autobús de vuelta a tu empresa. Mantén el pulsador cuadrado para poner el destino en el menú cruzado del bus. Ahí están todas las opciones, es lo mismo que Fermus. De la luz a los pasajeros, el freno a mano. El destino fuera de servicio, obviamente. Como que no se puede mover nada todavía. Cerramos la puerta. Ahí. Y con la X deberían ser los manejos del bus, claro. Le damos contacto. Encendemos las luces. Luces altas, la intermitente. Luz de estacionamiento, freno a mano. Esto es los limpiaparabrisas, el parasol. Bueno, en este caso lo... Ah, no, este es el vidrio. El vidrio lateral. Este es el parasol. A diferencia del vehículo pequeño no se podía hacer. Aquí sí. Entonces tablero. Bocina. Este es el retardador. Velocidad crucero. Aire acondicionado. A ver, 21 igual que enfermos, a ver si es lo mismo. Directa. Vean cómo se mueve ahí la palanquita al lado del volante. Y ahora vamos a regular la cámara. En el bus sí que se puede regular bien. Vamos a levantar un poquito que se está moviendo el bus. Ay, ¿por qué no? No sé por qué no sale del menú de manejo de la cámara. No lo puedo parar. Oh, qué porquería. Va a chocar la wea. Va a chocar aquí. Hasta aquí llega. Atención, tu autobús sufre daño en la carrocería cada vez que te chocas.
seguir manejando un poco la cámara, ¿eh? Ahí, entonces le saco apretar este círculo. Y ahora va a salir de aquí. No me deja. Debería ser con el triángulo. Pero no sale. No. A ver. Ahí sí, con el botón a la izquierda. Ya, no he dicho nada. No he dicho nada. Lamentablemente choqué un vehículo ahí. Aparte le pegué a los contenedores. Tenemos la cámara de retroceso. Ahí está. Y voy a ver algo, a ver. Lo encuentro muy brillante. A ver si le saco un poquito de brillo. Por ahí. Ya, entonces vamos a ver si... No, en el Wii igual se siente lento. El volante no. Yo lo muevo más rápido que lo que se mueve en el juego. Y se siente liviano. No tiene peso. Lamentablemente. La cámara. Ya salimos de aquí entonces. Ahora igual tengo que verificarlo después cuando juegue en otra partida o en el próximo video. Verificar si el volante funciona bien en esa ocasión o es siempre lo mismo. Como les digo, en Fairbus sí funciona bien. Lo que sí me gusta más de este es el sonido del motor del bus. Es mejor que en Fairbus. Vamos entonces hasta la empresa. Dame un segundito. Tengo que ver algo. Ay. Estoy regulando un poquito el volante que lo tenía muy abajo. A ver. A ver. Por ahí sí. Y ahí sí. Ahora sí nos vamos. Así que eso, amigos, espero que solo sea de esta ocasión que no siento nada, en realidad nada en el volante. Y las calles son bien estrechas, así que como para no subirse a los bordillos hay que dar la vuelta bien ancha. Viene de allá y de acá nada. Pero en este para donde va a doblar. Vamos a mirar al frente, a ver si alcanzamos a dar la vuelta.
No, voy a topar el auto. Y no puedo avanzar, ¿eh? A ver, donde lo estoy topando no me deja avanzar. Bueno, nada que hacer. Ven las calles son súper estrechas. Y me parece que conviene más tener un bus más pequeño. Pero bueno, es primera vez que lo jugamos, así que hay que esperar un poco a acostumbrarse. Enfermos también al principio me costó un poco. Así que aquí va a ser cosa costumbre. Vamos, vamos entonces. Hay que salir. Ahí lo que veo que hay hartas son rotondas. Aquí ya estamos llegando a la empresa. Vamos a dar la vuelta bien ancha. Ahí. Y aquí llegamos a la empresa. Aparca en el patio y sal del vehículo. ¿Cómo nos acomodamos aquí? Ahí. Ponemos la reversa. Tenemos cámara, así que podemos ver un poquito hacia atrás. Por ahí. Y lo vamos a dejar aquí en el camino, ¿no? ¿O no? No, lo vamos a dejar atrás. Nos vamos a acomodar aquí. Pensamos. Por ahí. Ahí está. Vamos a poner freno a mano. Luces y lo paramos. Nos paramos con el círculo y abrimos la puerta. Ahí está. Entra en tu oficina. Quedó bien, bien estacionado. Eso es lo bueno del volante, que se ve como todo más... eh, es todo más fácil manejar. Voy a tomar una foto, aunque no creo que se vea muy bien. A ver. Bueno, entramos a la oficina. No, ese es el garaje. La oficina está acá. Aquí dice: ve al fax para obtener tu primer servicio. Este es el fax. Servicio, dice: haz clic en este botón para ver los servicios disponibles. Luego haz clic en un servicio y confírmalo. Puedes encontrar tu servicio aceptado haciendo clic en este botón. Servicios actuales, nuevos servicios, servicios completados, servicios mal realizados.
Este es un viaje corto, dice el Matorral al aeropuerto, 500 euros, dura 10 minutos, dice. Así que lo vamos a aceptar. Y ahí tenemos servicios actuales, el que ya marcamos. Dice demasiado pronto para empezar esta tarea. Y dice que es eh, el 6 del 9. Ay, el otro mes. Vamos a tener que ir entonces al... Abre de nuevo el calendario, claro. Abrimos calendario. Ahí está, a ver. Domingo. Sí. Ahí está, dice su autobús. El primer viaje. Vamos entonces. Ahí está el autobús. Ahora se ve mejor para la foto. Ahí está. Subimos. Entonces, dice sigue la navegación hasta la primera parada. Vamos entonces a cerrar un poquito el vidrio. Oh, ya lo cerré todo. Ahí. El retardador, el aire acondicionado está prendido. Cerramos la puerta. Wi-Fi activado. Ahí está el letrero. Esta vez freno parada y las luces. Ya vamos entonces. Primer viaje. Una parada aquí, cerquita. Aquí a la izquierda. Vamos a ver si viene algo. Nada. Y aquí está la parada. Debe subir a los pasajeros y empieza tu viaje. El indicador de destino debe estar encendido. Ya lo teníamos encendido eso. Vamos entonces a abrir las puertas. ¿Y qué pasa ahora? No veo a nadie. El indicador de destino está prendido, pero dice 11 solamente. No veo pasajeros, la verdad. Hay una parada al frente también. A ver. Bueno, al parecer no subió nadie. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Por lo menos dice, deja subir tu pasajero.
Y empieza tu viaje, el indicador de destino debe estar encendido. Vamos a mirar otro punto. A ver si es verdad. Si le pongo directa avanza. No soy absolutamente nadie. Vamos a ver. Algo que tiene distintos enfermos es el tema de los daños. ¿Se fijaron ahí cuando choqué los contenedores? Me pareció que los daños causan... los choques, perdón, causan daño en los vehículos. Así que eso es una diferencia. Ya, alcanzamos a salir. Tenemos una pista exclusiva para bus aquí. Bueno, aquí hay buses. Y hay una parada por aquí. Muy rápido. Vamos a ver si aquí sube alguien. Está la calle para taxis. Y ahí está la parada. Vamos a ver. Tendría siendo así como un terminal. Aquí nos paramos. A ver si sube alguien ahora. La verdad es que no veo a nadie. No veo a nadie, Tiene un maletero. Se pueden abrir. Pero no hay nadie. Absolutamente nadie. Nos vamos. A ver qué pasa si seguimos avanzando. Vámonos. Ahí está. Sigamos la ruta marcada. Pero qué raro que no suba nadie. No que no haya nadie, a lo mejor estoy haciendo algo mal. No sé. Muy baja la velocidad aquí, 15 kilómetros.
combustible tenía el búho, así que después lo verificamos. Porque no creo que no hayan pasajeros, que sea así como ficticio. No creo que sea tan malo el juego. Aquí como que vamos para donde está la oficina, de nuevo. Uy, me salgo de la línea. Sí, en realidad como que estamos volviendo al, a la parada. Ah, pero ahora tengo la parada al frente. Se han realizado todas las paradas, no se ha dejado ningún pasajero en la parada. Y ahora ganamos experiencia. O sea, no había pasajeros, literalmente era así. Dice, a ver, deja subir. Quiero ver si hay algún mapa. Sí, aquí está. ¿Ven? Fuerteventura, Islas Canarias. No estaba tan mal. Igual no es tan grande el mapa, pero tiene varias rutas. Nosotros hemos estado dando vueltas ahí como lo que es el puerto nomás y donde está la oficina, pero tenemos varias otras ciudades donde recorrer. Ya, y ahora, ¿qué pasa ahora? Elige un destino y viaje rápido. Tenemos viaje rápido también. Ya, nos vamos a ir de aquí. Salimos entonces, a ver qué pasa ahora. ¿Qué pasa con el mapa? A ver qué aparece. Nada. No, tendríamos que ir a la oficina entonces nuevamente. Y verificar otro trabajo, pero yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Ya vieron más o menos lo que es el funcionamiento para quienes no conocían este juego. Yo partiendo por mí, porque yo no lo conocía. Pero como les digo, es casi lo mismo que Ferbus. La diferencia es que es una isla y las calles son bien estrechas, entonces como más un manejo más urbano, no tanta autopista como en el otro juego. Entonces, como que hay que manejar con mucho más cuidado, obviamente. Vamos a bajar el búho de aquí nomás. A ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver en la oficina y vamos a terminar. El primer viaje, pero la verdad es que todavía me sigue apareciendo los primeros viajes, entonces no.
A menos que me haya equivocado en la fecha, no sé. A ver. Actualmente deshabilitado. Este evento no está disponible. Tampoco. ¿Ven? Sí, es como que no he completado el viaje. Pero ya no me marca ni siquiera la ruta. Qué extraño. Uy, sabía que le iba a pegar al poste. Estoy manejando con el mando, por si acaso. Por eso estoy siendo un poquito más brusco. Para que vean también cómo se maneja con mando. A ver. Se maneja bien, pero obviamente con el volante va mejor. El mando sí que tiene vibración, pero no así el volante. Que no tenemos parado. Eso es lo raro. A ver. Fuera de servicio. Qué raro. Qué raro. A ver, ahora podemos utilizar este menú. Calendario no podemos. A mí me marca la parada al frente. A ver. A ver, vamos a ver al frente. Al frente me marca por lo menos todavía la parada. Le pegué a un auto. Bueno, en realidad sale el indicador verde, pero no... Nada más que eso. A ver. No, sí, se fuera de servicio. Mm, mm, mm. Está todo deshabilitado. Bueno, creo que desde que seguir investigando, de entender bien el tema de tomar pasajeros, pero por lo menos lo que es el manejo está bien. Así que eso, amigos, espero les haya gustado. Eh, Como se ve el humo ahí no me había fijado en ese detalle. Espero les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video, que no va a ser de este juego, sino que va a ser de Pacific Drive. Así que es un gran abrazo y nos vemos. Chao, chao.